Y muy buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy vamos a hacer una video reacción a una especie de explicación de un programa de la mano peluda que es el caso de Josué. Y en breve también les haré una reacción al caso y una reacción a la entrevista de Josué. Por el momento vamos a una explicación del caso. Vamos, allá. La mano peluda, el caso de Josué Velázquez. México, el 13 de agosto de 1995. Es transmitido un programa que tiempo más tarde sería escuchado en todo el país. Tenía una dinámica diferente a los demás, pues se trataba de temas paranormales, siendo así un programa de radio terror. Por este motivo, era escuchado por diferentes entidades de México, Ciudad de Juárez, Querétaro, Tijuana, Aguascalientes, entre otras. El programa se transmitía de lunes a viernes por la estación de radio 1470 AM a las 22 horas de la Ciudad de México. El programa fue originalmente creación de Mario Córdoba junto a Rubén García Castillo, quienes llevaron el programa a cabo. Tiempo después, Rubén le da la oportunidad a Sáenz de ser partícipe en el programa, en el área de producción, pero desconocía el mundo de la paranormal. Más tarde, Rubén comenzaba a tener pesadillas terribles, y con el paso del tiempo, se volvían más recurrentes, así que comenzó a preparar a Sáenz para que pudiera ser el nuevo locutor del programa. Es así que en el año 1999, culminó de ser locutor de la mano peluda, Rubén García, dando comienzo a Juan Ramón Sáenz para que fuera el locutor del programa, y así poder dar pie a esta historia. Recordando tus peores miedos. Tras tantas historias que se habían escuchado, cada una más interesante con el pasar del tiempo, en el año 2002 llegaría un relato espeluznante que se volvería muy famoso por todo México. Incluso se pudiera decir que este caso llevaría a una clase de maldición al locutor del programa, el cual terminaría de la peor manera. Esta historia fue protagonizada por Josué Velázquez. Llamaría al programa en vivo La Mano Peluda, con el fin de... A ver, bueno, hay algo que a qué se refiere con que peor manera. Juan Ramón Sáenz, después de ayudar a Josué, falleció. Aunque ya algo que la gente tiene sus suposiciones. Porque cuando falleció Juan Ramón Sáenz, al poco tiempo Josué podía mostrar su cara. Muchos creen que Josué entregó a Juan Ramón Sáenz para poder quedar libre. No se ha confirmado, solo es una suposición que hace la gente. contar su relato y el momento por el que estaba pasando. Juan Ramón presentaría esta historia en su programa, diciendo que era una historia impactante, la historia de Josué, el cual llamaba desde el Monte California. Se abriría este caso con un hombre que aparentemente había hecho un pacto con un demonio. Este relataba que quería hacerlo ya que a la edad de 14 años, él y su familia habían entrado en una crisis económica y que no se acoplaban, pues era una situación diferente a la que usualmente vivían. Este hombre buscaba de diferentes maneras solventar el problema económico que tenían, hasta que, de alguna forma, encontraría un libro de brujería, el cual al interior de este se encontraban unas instrucciones para poder pactar con este ente demoníaco llamado Lucifugio Rojo Cale. Según Josué, decía que si lograbas establecer contacto con él, podías pedirle cosas materiales. Su objetivo principal fue tener dinero. Después, en el mismo libro, encontró un texto en hebreo antiguo. Era una oración para hacer contacto con Satanás, de manera que parecía un tipo de invocación. También contó que empezó a insistir con las oraciones y que también lo intentaba con distintas oraciones, rezos y llamamientos, que en estos mismos se encontraban en aquel libro. Él le pedía al ente que se pudiera presentar para que pudiera saber que en realidad todo lo que hacía estaba funcionando. Con el paso del tiempo, cerca de 1 año y medio, tuvo los primeros resultados. El primero fue en medio de una oración en su casa, en el cual se cortó las venas y así poder invocar al nombre de un demonio.
el cual era parte de un ritual que aparentemente le había funcionado, pues se le aparecería un señor de aspecto delgado, el cual se sentaría al lado de Josué, que impactado preguntaría a aquel señor: ¿quién eres? Él respondería de alguna manera seria: no que me querías ver. Le dijo que era imposible que él fuera el diablo. Este le dijo que él no era el diablo y diría que era alguien más, pero Josué no quiso decir a qué se refería aquel hombre, pero él estaría con él a partir de ese momento y que le enseñaría múltiples cosas. Después de un tiempo, el hombre le dijo que tenía que atraer a otras personas para que pudieran hacer una ceremonia y así pudiera obtener muchas cosas materiales. Pero Josué le dijo que ya no quería nada, pues no quería que le pasara algo a él y a su familia. Pero ya después le pediría un macho cabrío, a lo que él cumpliría con ello. Así, y con los compañeros que consiguió, hicieron aquella ceremonia, pero ese ser era insaciable, pues le pedía cada vez cosas más fuertes, a tal grado que le pidió un bebé recién nacido, el cual su progenitora era una vecina de Josué, una señora humilde, pero no pudo hacerlo aunque ya tenía todo preparado. Ya transcurrido el tiempo, se rebeló y le dijo que ya no quería hacer nada y ya no lo quería volver a ver, pues solo le pedía que hiciese cosas y cuando le pedía dinero, este no cumplía y prolongaba su recompensa. Ya los meses pasaban y Josué encontró otro libro en el cual las invocaciones de este las hacía en la sala de su casa. Un día, a las 10 de la noche empezó con los rituales de aquel libro. Acabaría cerca de las 2 de la mañana. Ya cansado, decidió descansar en su recámara, pero había algo extraño pues escuchaban ruidos y cuando fue a ver vio a su madre y un cerdo, el cual estaba atacando, pero este era extraño pues no estaba en 4 patas, sino solo en 2. Dijo que emitía un grito muy fuerte, era más parecidos a los lamentos de una persona, y la madre estaba inconsciente. Le dijo de inmediato al cerdo que si ya había llegado. El cerdo le dijo que lo acompañara. Ahí es cuando dijo que recordó que al salir de su casa por la puerta principal, sintió cómo volaba y aunque pareciera extraño, estaba en sus 5 sentidos. Él hizo lo imposible por demostrar que era un sueño, pero se daría cuenta que no lo era. Aquel ser convertido en cerdo lo llevaría a un cerro en donde Josué hacía todo lo relacionado con la brujería. Ese lugar era dentro de una cueva y cuando vio, el cerdo se convirtió en un hombre, pero después se convertiría en una mujer. Cambiaba de forma constante. Josué le repetiría atemorizado que quería hablar con él, pues había desaparecido de la nada. Se lo gritaría en múltiples ocasiones. Sentía cómo lo hacía dormitar. Contó que cuando esta clase de seres le tocaba la frente, él se desvanecía y que pasó muchos días en la cueva, en la cual solo veía a estos seres entrar y salir de ella. Tras estos acontecimientos, dijo que estos seres le entregarían un anillo, el anillo del rey Salomón. Este le sirvió al rey Salomón, el cual fue el tercer y último rey del antiguo reino de Israel. Este anillo estaba formado por 2 triángulos. En conjunto forman una estrella de 6 picos. Servía para dominar a los demonios, manteniéndolos a su favor, para gobernar bien a su pueblo. Otra cualidad de este era la de comunicarse con los animales, para que le concediese ayuda cuando él lo necesitara. Un anillo muy poderoso y codicioso, que al estar en su posesión, iba a invocar con mayor facilidad a cualquier ser, y así pudiera pedirle todo lo que él quisiera. Pero para obtener el anillo, tenía que dar a cambio a un familiar, y de tanto pensarlo, decidió que sería su abuela, así que le indicaron qué tenía que hacer. Así que finalmente lo había hecho, y así consiguió el anillo que aquellos seres le habían prometido. También le dijeron que ahí había llegado lo que tenían que hacer. Después de un tiempo, cada vez veía a diferentes seres, los cuales lo atormentaban de diferentes maneras. Se dio cuenta que no estaba conforme con lo que le estaban dando, porque aunque le daban una gran cantidad de dinero, se lo tenía que gastar ese mismo día porque al siguiente ya no tenía nada. No lo podía regalar, pues si lo hacía, lo atormentaban de una manera mucho mayor. Y para volver a tener esa misma cantidad de dinero, tenía que hacer otras cosas. Josué le contó a Juan
que un día sí se le ocurrió regalar una parte del dinero y que, en ese mismo día al llegar a su casa, una mujer lo atacó, misma mujer que dijo que en ese preciso momento se encontraba detrás de él, una mujer delgada blanca, cabello negro, cortado hasta la mitad de la espalda y sin pies. Esta misma mujer le estaba intentando ahorcar mientras hablaba con Juan Ramón. Esta mujer lo amenazaba con un símbolo que, según Josué, si la mujer lo utilizaba, tendría la posibilidad de morir. En esos momentos, comenzaba a llorar pues aquella entidad no lo dejaba en paz. Tenía que pronunciar algunas palabras para que esta mujer no se le acercara. Así hasta que, por fin, se fue la mujer a una habitación. Josué contaba que iba a ir otra vez a la cueva en donde pactó cuando le dieron el anillo, para deshacerse de esa mujer porque ya era mucho el tormento que él llevaba. También comentó que irónicamente había ido a la iglesia y que pastores y algunos sacerdotes habían ido a su casa. Fue tanto lo perturbado que estaba que acudió a mucha gente para que lo ayudaran, pues ya no soportaba lo que le estaba pasando. Dijo que cuando comenzó, él solo encontraba Pues, como dice José, o sea, él ofreció a su abuela para que le dieran el anillo. También, pues como les dije, la suposición de la gente es que Josué entregó a Juan Ramón Sáenz para que él pueda quedar libre. Entonces, porque como dije, José no podía mostrar su cara, y el poco tiempo que falleció Juan Ramón Sáenz, que en Josué ya podía mostrar su cara y todo eso se le hizo raro a la gente, por eso. Aparte, José llegó a contar que asistía a sectas donde asistían políticos, artistas famosos, etcétera, y que ellos, si se enteraban que Josué mostraba su cara, lo podían mandar, pues, ay, no puedo decir porque se me van a quitar el video, lo podían mandar a petatear para que no me desmoneticen el video. libros de brujería básicos, pero quería algo más grande. Fue así que aprendió latín, griego y hebreo antiguo, a lo cual sabía 6 idiomas. Lo hacía porque quería realizar verdaderas ceremonias y pactos, y así asegurar su éxito. También le aseguraba a Juan que jamás le iba a poder ver a Belcebú, porque aunque él era atormentado, solo había visto demonios, energías malignas, entidades horrorosas, pero nunca pudo ver ni comunicarse con él. Seguía asustado hasta que ese momento. Seguía contando que un día, cuando se intentó quitar el anillo de Salomón, se dislocó el dedo, explicando que el anillo no era apretado y era lo suficientemente grande para quitárselo con facilidad, y que en su cuerpo le habían salido moretones con figuras muy representativas de lo satánico. En su rostro también se le empezaba a deformar con el tiempo. Fue tanto así que empezó a tomarse fotografías diarias para documentar qué cambios nuevos había aparecido. El locutor le insistió que él podía contra eso y que no se debía de preocupar. También que hiciera oraciones, que eso le ayudaría. Al otro día en el programa se presentaría Josué otra vez, pero no solo estaba él, pues Juan había invitado a un pastor para que platicara con Josué y así pudiera ayudarle. Y así seguiría el programa, con Josué diciendo que desde que hizo el pacto, habían 4 seres que no lo dejaban en paz, y en ese mismo momento se encontraban en el patio de su casa, y pese a todo lo que ha hecho, nunca sintió un miedo, como el que estaba pasando en ese momento. Sintió que era algo bueno, pues era el comienzo, para que Dios le ayudara. Por eso, esos seres lo atacaban con más fuerza, pero eso no lo iba a detener. Mientras hablaba Juan con el pastor, repentinamente se escuchaban otras voces. Posteriormente, el pastor le pediría a Josué que, si podía leer un pasaje de la Biblia, pero este mencionaba que se le estaba dificultando, pues la Biblia se sentía con más peso de lo habitual, y que cuando la quiso levantar se le cayó al suelo. El pastor y Juan le dijeron que no importa, pues era mejor que la leyera en el suelo, pero este decía que aún así no la podía abrir. El pastor empezó a orar para que la pudiera abrir, y fue cuando proclamó el nombre de Jesucristo, que Josué empezaría a vomitar. Cuando terminó, repitió que ya mejor no lo quería hacer, pero el pastor diría que él lo iba a leer y que lo repitiera. Fue al terminar que Josué diría que tenía un demonio al lado,
y que le estaba tratando de picar las costillas. Así que el pastor seguía intercediendo por él. Juan, lamentándose, repetía lo que el pastor estaba diciendo y seguía durante el programa que aparentemente Josué se estaba resistiendo a lo que el pastor decía, pues contradecía algo que decía el pastor con algo que le habían dicho, que no era así. Parecía que un ente estaba aconsejándole. Es así que el pastor empezó. Pues como ven, o sea, Josué, el pastor dice una cosa y Josué decía otra, o sea, como si lo estuvieran aconsejando, como dicen, o sea, pues, o sea, acá ven, o sea, Josué entregó a su abuela porque quería dinero, quería tener lujos, ser famoso, y fue por eso que hizo el pacto, entregó a su abuela, y fue por eso, o sea, que lo empezaron a atormentar, porque creo que pensó en las consecuencias Josué, o sea, que él quería tener dinero y todo, y no pensó en las consecuencias de hacer el ritual. A orar y diciéndole a aquel ente que se callara. Es en esos momentos que se escucha como intervenciones, unas voces se volvían a aparecer. Fue así que de tanto manifestar pasajes de la Biblia para ayudar a Josué y tanto lamento que poco a poco se iba tranquilizando, le preguntaría al pastor qué había de decir para que esos seres se alejaran de él. Él respondería que buscara una iglesia, que escuchara música que alabara a Dios y que les dijera que no tienen parte ni suerte sobre él. Tras tantos consejos que el pastor le dio, y Juan más tranquilo, así se despediría el programa, pero no sin antes que Juan dijera que él y los de producción estaban preocupados y tensos. En algunas partes del relato se escuchan algunos gritos, risas aparentemente de un recién nacido o incluso cosas cayendo, que hace aún más escalofriante este caso. Agradezco que se tomaran el tiempo para estar aquí. Espero su apoyo para más videos como los que he venido subiendo. Y si gustan apoyar, pueden. Pues como ven, y como les expliqué, o sea, Josué quería tener dinero, como dijo, quería ser famoso, ser conocido, y no pensó en las consecuencias, como los que acaban de escuchar en el relato, que una mujer lo intentó ahogar, que no tenía piernas, cabello largo, y, o sea, cuando lo llevaron a la cueva, y allá le dieron el anillo, y entregó a su abuela. Bueno, pues hasta aquí voy a dejar el video de hoy, espero que les haya gustado. Si saben, si fue así, pues espero que le den like y comenten a ver si quieren que hagan una reacción a la llamada de Josué. Así que hasta la próxima.